Bienvenidos al primer conversatorio de Let's Talk About Panamá. Básicamente lo que queremos hacer es reunir ideas de los temas que más competen a la sociedad, los temas que más nos preocupan, y de esta manera poder abarcar conceptos generales de lo que sería cómo podemos solucionar estos problemas que nos aquejan y de qué manera entonces podemos comentar ideas o multiplicar las ideas para que de cierta manera más personas se unan a los proyectos de solución y también podemos tener un mosaico con mayor rango de soluciones, de opiniones, que es a la final la mayor proposición que dimos para el proyecto. Mi persona, yo soy Luis Credidío, yo estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Londres, en la Universidad de Westminster. También me dedico a la escritura, con mi primer libro que publiqué en el mes de abril sobre poema. Y actualmente trabajo en un libro de educación social o cómo podemos enfocar las ciencias sociales para el entendimiento de la sociedad y los problemas que también eh, busco abarcar en este libro. Mi compañera Carla Marina Wibernard eh, se encargó de toda la logística para el primer tema, para tratar de armar los primeros expositores que van a estar con nosotros en el mes de julio. Ella estudia licenciatura de Ciencias en Psicología y licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en educación preescolar en la Universidad Latina de Panamá. Y también hace poco terminó lo que sería el Encouragement Consultant. Creo que fue ayer, si no me equivoco, o el fin de semana que pasó. Y entre sus pasatiempos favoritos está el aprender. La visión. Básicamente nuestra visión se divide en tres pasos. Difundir información basada en investigación y conversatorios, presentación de ideas en base a opiniones tanto de profesionales como de personas interesadas en los temas, porque al final los temas no solamente le competen a una parte de la sociedad, sino a todo el entorno que forma la familia y por ende forma la sociedad de un país. Y como tercer punto, proveer a la audiencia con información requerida para entender el tema a tratar. Quiere decir que nosotros no solamente vamos a hablar del tema directamente, sino que antes vamos a tratar de buscar puntos muy específicos para compartirlos. Como hicimos con el tema de la mujer, presentamos mujeres que habían sido un impulso para la sociedad en el tema de alcanzar más derechos en Panamá. Misión. Queremos ser una plataforma informativa y consultora para la sociedad, no solamente una página más que publica información o datos interesantes, sino que queremos escuchar a la gente y poder escuchar a los presentadores. Y de esa manera tomamos las ideas de ellos y tratamos de crear un documento para difundirlo así como los logros que tuvimos en cada sesión. También queremos llevar a cabo lives en Instagram y conversatorios vía Zoom, que es otra de las proposiciones que tenemos, que sería más que todo las propuestas. Los conversatorios mensuales, dependiendo cada mes, vamos a asignar un tema diferente. Los live en Instagram, los posts informativos en Instagram también y en Twitter. Hoy nos complace tocarles el tema de el rol de las mujeres en la sociedad actual con la psicóloga Mariana Plata, psicóloga clínica de niños y adolescentes, experiencia en temas de crianza, salud mental, relación entre cultura popular y psicología y psicoeducación sobre temas de justicia social y feminismo. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer conversatorio. Encantada de estar aquí, gracias por tenerme como la primera invitada. Es para mí súper emocionante también, bueno, compartir en estos espacios y ver a personas que están ya estudiantes universitarios haciendo este tipo de iniciativas. Es súper emocionante también, así que los felicito a ambos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Luis. Sin más preámbulos, nos gustaría comenzar con un extracto de su artículo ¿Por qué tengo reservas con el término empoderamiento femenino?, publicado en su blog. Para nosotros, cuando estábamos leyendo el artículo, nos dimos cuenta de que quizás teníamos muchos términos mal usados o que lo empleábamos de manera incorrecta, así que fue de mucha utilidad para elaborar el programa del día. El extracto que queremos presentar es el siguiente. El término empoderamiento solo le da una parte pequeña de las mujeres. No es representativo con la realidad de todas las mujeres. ¿Cómo y cuándo comenzó usted a trabajar en este tema
y por qué decide entonces utilizar este argumento para su artículo. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que tradicionalmente cuando hablamos de feminismo solemos como reemplazarlo con el término empoderamiento. Esto fue algo que yo empecé a desaprender hace como 1 año y medio. Yo empecé a identificarme como feminista hace quizás como 2 años y medio, 3 años, y he estado como leyendo muchísimo al respecto desde entonces. Y solía como usar los términos uno o el otro cuando hablaba. Y no fue hasta que empecé a leer una plataforma online americana que se llama Bitch Media, que es de una escritora que se llama Andy Zeisler, y ella empezó a hablar del término empowertizing en inglés, que es básicamente cuando, por ejemplo, estas corporaciones grandes como de ropa o de producción masiva empiezan a sacar camisetas que dicen, ay, el futuro le pertenece a las mujeres, o las mujeres todo lo pueden, o estos términos, estas palabras que son como, no sé, que llaman mucho la atención. Entonces, empecé como a cuestionar un poquito de eso y eso me empezó a hacer un poco de ruido porque el argumento que ella dice es estas corporaciones empiezan a utilizar estos tipos de argumentos para vender su mercancía, pero realmente las políticas que tienen las empresas no cambian en relación de equidad. Entonces es como si estuvieran capitalizando con el concepto de feminismo para lucrar masivamente y no están haciendo la parte del trabajo pesado que es adaptar las políticas dentro de la empresa para la equidad. Entonces, con un ejemplo muy, muy concreto, por ejemplo, estas tiendas que venden el fast fashion, que es como le dicen en inglés, que venden este tipo de camisetas al por mayor, usualmente son compañías que tienen bodegas en países como Bangladesh u otros países de bajos recursos donde hay mujeres esclavizadas haciendo estas camisetas. Entonces es como, hay mucha incongruencia entre el mensaje que están utilizando para capitalizar y realmente las prácticas que están poniendo. Entonces, por esa razón me empezó a hacer mucho ruido el término del empoderamiento, porque yo creo que cuando las mujeres empoderamos a una mujer, socialmente lo vemos como estas mujeres quizás de las capas medias altas, altas, y no le prestamos atención a las mujeres de las capas sociales un poco más bajas o con menos ingresos socioeconómicos que tienen muchas más condiciones desfavorables. Entonces, por eso yo creo que es importante hacer la aclaración entre el término empoderamiento y el término feminismo, porque el feminismo engloba o el principio del feminismo busca atender las necesidades sociopolíticas y socioemocionales de todas las mujeres, sin importar en qué clase o el tipo de ingreso o el tipo de nivel socioeconómico en el cual estén. Perfecto. Muy agradecido y sobre todo hay puntos específicos en los cuales creo que vamos a estar de acuerdo en que esta semana ha habido muchos comentarios referentes a la ideología de género, por lo cual es necesario traer a colisión el tema de cuál es el rol actual de la mujer. Como usted dice, que como usted se refirió al tema de las capas sociales, lo cual me parece genial, que aquellas mujeres de las capas sociales más bajas o de un estrato económico más bajo se ven más afectadas en comparación a aquellas que están en un estrato social más alto. Referente a esto, me parece necesario entender y que todos conozcamos cuáles son las características del rol de la mujer de la clase social más baja, de aquella más afectada, de la clase social que se ve más perjudicada por este tipo de cambios que, como usted bien ha mencionado, se han visto influenciados bajo el comercio, bajo el negocio, por grandes compañías que utilizan de mala forma o de mal manera este significado que es muy inmenso y muy complejo solamente para el tema de lucrar. ¿Cuáles serían las características que usted diría que esto es lo que hace a la mujer de hoy una mujer luchadora, capaz, y no solamente una mujer con la cual pueden lucrar o una idea con la cual pueden vender? Bueno, yo creo que espacios como estos ayudan a aportar a ese desaprendizaje, ¿no? Eh, Creo que históricamente las mujeres nos han
visibilizado o la definición, o la mirada que tienen las mujeres ha sido muy definida bajo el ojo patriarcal o el ojo machista. Decimos el ojo del hombre y sabemos que no nos estamos refiriendo a un hombre, no nos estamos refiriendo como al 50% de la población, sino nos estamos refiriendo a esta sociedad patriarcal que históricamente pues ha sido mayormente liderada por hombres. Entonces, bajo ese sentido, la definición de los roles de la mujer, la definición de lo que una mujer debe hacer, de lo que una mujer debe decir, de cómo una mujer debe comportarse, ha sido definido por este tipo de poder, ¿no? Y pues eso a lo largo de la historia ha ocasionado que nos empiecen a tratar a las mujeres como un producto que se puede vender, como un producto bajo el cual se puede lucrar, como un objeto. Por eso hablamos de la objetificación de la mujer. Hablamos sobre esta mirada donde la mujer es un ente pasivo en el sentido de que la sociedad hace y dispone con ella lo que le plazca o lo que le favorezca. Y yo creo que en la medida en la que las mujeres vamos desafiando esta creencia y vamos diciendo, espérate un momentito, o sea, yo no quiero estar en una sociedad que dictamina ni mi valor, ni dictamina en qué momento soy más o menos mujer, en qué momento estoy haciendo un despliegue de actitudes prácticamente vistas como femeninas. Yo quiero empezar a definir esto yo misma. Entonces, esto aparece y por eso a mí siempre me gusta cuando hablo de feminismo hablar de la definición de feminismo, que es una creencia que busca la equidad entre el hombre y la mujer en los planos sociales, políticos, económicos, y yo le he agregado a esa definición emocionales. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, entonces estamos viendo, ok, no es solamente la forma en la que la sociedad se relaciona con la mujer a nivel social, ni en los roles sociales que cumple la mujer, que ya para esta edad debe estar haciendo tal cosa, de que debe ser la que se encarga del hogar, de que debe ser la que tiene este tipo de profesiones que son más de cuidado. Estamos hablando también de políticas públicas que protejan a la mujer y por eso es importante la equidad en el plano político. Y estamos hablando también del acceso a puestos de liderazgo para la mujer donde pueda aportar a la brecha salarial, donde pueda aportar a minimizar la brecha salarial, donde pueda aportar a crear un modelo para estas nuevas generaciones de mujeres que entran al mundo. Y estamos hablando también en el término emocional porque sabemos que mucha de la invisible que experimentan las mujeres hoy en día es a raíz de una sociedad que también le ha dado poco permiso emocional a los hombres. Entonces, al darle poco permiso emocional a los hombres, quedamos nosotras cargando con esa responsabilidad afectiva que no nos corresponde. Entonces, yo creo que para mí es importante explicarlo de esta forma porque hay muchas personas allá afuera que les encanta hablar de las feministas y el feminismo como si fuera una cosa general. Y decir que las feministas quieren hacer esto y que las feministas... La lucha por el feminismo y la lucha por la equidad de los sexos no es solamente para las mujeres, también es para los hombres. Y eso lo podemos conversar, yo creo que eso da para un conversatorio totalmente aparte, Sí, pero correcto. cuando vemos, por ejemplo, las dificultades o la prevalencia o la predisposición que tienen los hombres a experimentar dificultades emocionales y la poca apertura que tienen para hablar de esto y lo asociamos con los altos porcentajes de hombres que mueren por suicidio, no es difícil encontrar la acción entre eso y la sociedad un poco patriarcal en la cual todas y todos estamos viviendo hoy en día. De esa manera podríamos decir que el patriarcado o la actitud patriarcal que ha habido durante la historia también afecta directamente a los varones como a las mujeres. Al 100%, 100%. Perfecto. Hay un punto que usted mencionó que también sería involucrar a las mujeres en el ámbito o en la esfera económica, la esfera laboral, y casualmente hay datos de la Agencia Francesa de Desarrollo que dicen que si la misma cantidad de mujeres se integran a la fuerza laboral
esto podría indicar que hay un crecimiento hasta el 20% del Producto Interno Bruto del mundo, o sea, no solamente de unos países, sino del mundo. Hablamos de decenas de billones de dólares que podrían entrar. De igual manera, las Naciones Unidas nos confirma hace poco que los esfuerzos que se han venido haciendo a través de agencias internacionales, gobiernos, para romper aquella brecha de desigualdad entre géneros, se ha ido debilitando mucho con el tema de la pandemia. Es un tema también muy sensato y también muy sensitivo a la vez, del cual muchas personas no quieren hablar porque simplemente piensan de que, como usted dijo, el término feminismo es solamente un término individualista, de que quieren hacer, pero aún vemos que la desigualdad continúa. Hay países en los cuales a las mujeres todavía se les obliga a casarse con personas que no conocen. O sea que todavía están sujetas a lo que sería la figura del padre, la figura del patriarcado. Hay un punto que nos gustaría también tratar, que sería la opinión sobre el desarrollo de la mujer con el paso del tiempo. Cómo hemos visto que han surgido movimientos, que se han llegado a consensos, se ha logrado que la mujer vote, que la mujer pueda participar en decisiones políticas, pero ¿considera usted que es suficiente que esto que se ha hecho? Porque hay muchas personas que dicen, sí, ya tienes tus derechos, ahora, ¿qué más quieres? Y lo hemos visto bastante en Twitter estos últimos días. Y la pregunta sería, nuevamente, ¿usted cree que es suficiente todo aquel esfuerzo que se ha realizado y todo aquel objetivo que se ha cumplido referente al feminismo? Yo creo que es importante reconocer los logros que han tenido las feministas en cada ola del feminismo. Y cuando hablamos de olas del feminismo, las olas, a mí me encanta traerlas a colación porque las olas también tienen una metáfora histórica. Se le llama olas porque así como las mujeres y los logros que han tenido a lo largo de la historia, las olas tienen un alcance muy alto, luego tienen un momento donde bajan, donde revientan, se echan para atrás y luego regresan con más fuerza. Entonces nosotros hemos tenido, esto lo debaten algunas personas, hay historiadores que dicen que son 3 olas del feminismo, hay historiadores que dicen que son 4, a mí me gusta hablar de 4. Estamos hablando, por ejemplo, de la época de la Ilustración, donde las mujeres empezaron a tener acceso a la educación, y eso fue un derecho absolutamente al 100% ganado por las mujeres. Luego tenemos durante la época de las mujeres sufragistas, que empezaron en Gran Bretaña y empezaron en Estados Unidos a luchar por el derecho al voto. En Panamá el derecho al voto a la mujer se lo otorgan al doctor Arnulfo Arias, cuando en realidad fue la abogada Clara González de Beringer la que luchó y creó el primer partido nacional feminista en Panamá. Y eso fue en la década de los 40, ¿no? Luego nos estamos yendo a la década de los 60, donde las mujeres, y es probablemente la época de la historia donde las mujeres han tenido mayor participación política en toda la historia de la mujer, porque no solamente están luchando por el respeto a los derechos reproductivos de la mujer, sino que empiezan a codiarse estas mujeres políticas sumamente reconocidas en Estados Unidos con gobernadores, con senadores, empiezan a instaurar políticas públicas para proteger los derechos de la mujer. Y luego nos vamos recientemente, cuando esta última ola del feminismo empieza a resurgir, empezó a surgir en los 90, pero realmente alcanzó una ola mucho más grande, quizás hace como 2 años y medio, alrededor del tema de luchar por la erradicación de la violencia sexual de la mujer, específicamente el acoso sexual, cuando vemos todo este movimiento del Me Too en Estados Unidos y también, bueno, en países suramericanos como Argentina y Chile, que empiezan a luchar por los derechos reproductivos. Entonces yo creo que es sumamente importante acordarnos el simple hecho de que yo tenga un espacio aquí, ahorita mismo, es gracias a una feminista. Eso es súper importante hacerlo y es importante reconocer que estamos paradas sobre los hombros de nuestras antepasadas. Sin embargo, el camino que queda es largo y lo decimos no por ya tenemos derecho al voto y bueno, ya nos vamos a calmar, ya tenemos derecho a puestos de liderazgo y ya nos vamos a calmar. La ley 56 de Panamá
dice que solamente el 30% de los puestos en empresas gubernamentales, los puestos directivos son para mujeres. Solamente el 30%. ¿Por qué no el 50%? Y esa es una ley reciente. Esa es una ley del 2017, 2018. Entonces, sí, estamos haciendo avances, pero no es suficiente. Y tenemos que seguir luchando. Y para mí, el ejemplo más claro que tenemos que seguir luchando, tú lo acabas de decir, Luis, donde hay países donde las niñas todavía son víctimas de violencia sexual, donde hay niñas que sufren de mutilación genital, donde hay niñas que sufren por estar casadas a los 13, 14 años, donde todavía hay tráfico humano, donde estamos viendo en las noticias que hay violencia doméstica, que hay casos de femicidio. Todos los ejemplos nos llevan a confirmar que no hemos alcanzado la equidad. Porque si realmente alcanzáramos la equidad, ninguna mujer moriría a manos de la violencia patriarcal y de la violencia machista. Y ninguna mujer sufriría y todas tendríamos la oportunidad de poder elegir. Y no todas las mujeres tenemos la oportunidad de poder elegir. Y a esto yo ni siquiera le he agregado el tema interseccional de cómo impacta la cultura y cómo impacta en qué puesto socioeconómico estás, ni he hablado acerca de las mujeres que son parte de la comunidad LGBT. O sea, ahí estamos ampliando el espectro de muchísimas capas de menos privilegios, menos equidad y menos oportunidades para poder alcanzar los niveles que ya los hombres pues tienen. Entonces, yo creo que es en parte y parte. Yo creo que hay que poder reconocer todo lo que hemos logrado históricamente, reconocer lo que estamos logrando hoy en día, pero al mismo tiempo no perder la vista de que queda un camino por hacer, y queda un camino por hacer para las mujeres que vengan de la generación que sigue. Yo creo que tenemos una responsabilidad y un privilegio de poder seguir luchando para que la siguiente generación de mujeres, cuando miren hacia atrás a las cosas que a nosotras nos parecían increíbles, digan, no puedo creer que eso pasaba en el 2020. Entonces, así mismo como nosotras decimos, no puedo creer que en 1940 una mujer tuvo derecho a poder por primera vez en Panamá. Entonces, sí, hay que seguir. Hemos hecho mucho, pero queda un camino que tenemos que seguir recorriendo y lo tenemos que seguir recorriendo juntos. Seguidamente con el tema de las oportunidades, que a la final todo radica en cuán importante sería que las mujeres tomen decisiones respecto a la política, laboral, económico, vida sexual, salud educativa, todo este tipo de temas, que a la final podemos dar un ejemplo claro. Cuando las leyes se debaten en la Asamblea y se aprueban, si tomamos en cuenta la cantidad de diputados que hay en la Asamblea, no es un 50-50, un 50% de mujeres y hombres que pueden llegar a un consenso, sino que la decisión mayoritaria en un tema muy general sería hecha por hombres, lo cual no es un tema justo. Seguido a esto, vamos a continuar un poco con el tema laboral. Una publicación del periódico La Estrella en Panamá en el 2018 dice que de cada 100 mujeres en Panamá entre 20 y 24 años, 22 de ellas están desempleadas. De igual manera, 100 hombres del mismo rango de edad, 16 no tienen empleo. Comparado esto con las cifras de la Universidad de Panamá, dice que de cada 10 mujeres que se graduaron en las aulas en 2014, solo 7 de ellas fueron mujeres. O sea que 3 hombres, 7 mujeres, hay más mujeres desempleadas que hombres que se graduaron, o sea que aquí hay un poco de discrepancia. Estas cifras ponen en evidencia que aún hay disparidades de género, aún hay inequidad dentro del tema laboral. Es propicio percibir que el título ya no asegura que la mujer sea capaz de salir de la esfera económica del hogar y entonces incorporarse en la esfera laboral de una empresa o con un salario cada mes o cada quincena. O sea, esto, en realidad, el estudio valida esto. Yo creo que el estudio valida y un poco desafía ese mito que muchas personas tienen, tanto hombres como mujeres, de que las mujeres no están lo suficientemente preparadas para poder alcanzar estos puestos. Esto desafía por completo esa creencia y dice, no solamente estamos más preparadas, estamos más preparadas que muchos hombres. Y la razón de esto es porque tradicionalmente las mujeres tenemos que trabajar
históricamente hemos tenido que trabajar el doble para recibir el mismo tiempo de reconocimiento que los hombres han recibido por el simple hecho de ser hombres. Entonces, tenemos la historia un poco en nuestra contra, en el sentido de que hay muchas, y por eso yo hablo de desaprender, porque yo creo que el sistema necesita desaprender muchas cosas. Yo creo que esto también va alineado con lo que yo mencionaba anteriormente sobre la importancia de las mujeres en los puestos de liderazgo. No es solamente tener a mujeres en puestos de liderazgo por tenerlas, o sea, no es solamente vamos a cumplir las cuotas, no solamente vamos a tener 50% de mujeres porque es lo justo, esa es una parte, sino porque al tener a mujeres en puestos de liderazgo, entonces tenemos a mujeres que pueden un poco abrir el camino para otras mujeres. Yo creo que mucho del desempleo de la mujer hoy en día y mucha de la falta de acceso a oportunidades laborales se debe a uno, no tenemos modelos de mujer, no tenemos tantos modelos de mujeres a las cuales estamos viendo y estamos diciendo esto es posible, y también no tenemos a muchas mujeres en puestos de liderazgo que están metiéndose en las políticas de las empresas para poder hacer camino para eso. O sea, ¿cómo es posible que en el 2020, algo que es ilegal, que es que una mujer la voten por estar embarazada, eso es ilegal? Sin embargo, hay empresas que lo hacen y hay empresas que discriminan a la mujer. Entonces, cuando las feministas de la década de los 60 decían lo personal es político, lo decían en el sentido de si nosotras podemos, y creo que te lo iba a mencionar hace un ratito que habías hablado de este tema también, si nosotros podemos equiparar la carga doméstica en casa y podemos responsabilizar, esto lo decía la abogada Ruth Bader Ginsburg, que es una de las pocas mujeres en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Solamente vamos a alcanzar la verdadera equidad cuando los hombres compartan con nosotras la responsabilidad de criar a las siguientes generaciones. Porque si esto no ocurre, entonces las mujeres tenemos menos tiempo para poder crecer laboralmente y tenemos menos tiempo, menos recursos, menos energía mental para poder encontrarnos en estos puestos de liderazgo. Entonces, de ahí viene el tema de lo personal es político, lo que ocurre en casa, y pues esa es la razón por la cual yo también siempre digo, para crear una sociedad igualitaria, primero tenemos que crear un hogar igualitario, porque si lo podemos hacer en casa, estamos abriendo el camino para las mujeres que vienen y también estamos enseñándole a la hija o al hijo que está en casa de que esto se puede hacer. Por un lado, a la niña, alzando su voz y diciéndole, si mamá puede, yo también puedo. Y para el niño, decirle, si papá puede encargarse de esto en casa, yo también puedo encargarme de esto en casa. Porque las tareas del hogar no tienen género y no tienen sexo, son tareas del hogar y nos pertenecen a todo el mundo. Entonces yo creo que un poquito en el tema económico, y hay muchas iniciativas aquí en Panamá, por ejemplo, la iniciativa de paridad de género que trabajó de la mano con la creación de esta ley para equiparar las juntas directivas en las empresas gubernamentales. Está, por ejemplo, diferentes asociaciones de mujeres en diferentes rubros que cumplen con esa misión de un poco darles las herramientas a las mujeres para que hagan frente a esto. Fundaciones, como por ejemplo la Fundación Transformadoras en Panamá, que se encarga de educar a las mujeres en situaciones de pobreza para que lancen su negocio, para que lancen su emprendimiento, para que puedan independizarse financieramente y ser más plenas. Pero nada de esto se puede lograr si no hay compañeros en el hogar que están dispuestos a equiparar con la carga y el trabajo doméstico, que es trabajo no remunerado. Así que yo creo que va por ahí el cambio que queremos un poco, espero yo que en un futuro ver más. Me parece genial el punto en el que menciona que los hombres deben tomar parte también en los quehaceres del hogar. Usted como profesional de la psicología, ¿usted estaría dispuesta a afirmar que a los hombres tomar decisión o tomar parte del proceso de educar a los niños, hacer oficios sencillos, esto también disminuiría el tema de
la poca apertura del hombre a los temas sensitivos, a los temas emocionales, de gran manera. O sea, podríamos ver que la sociedad deje de ser tan, quisiera yo decir, retrógrada, pero el término sería machista en muchos Ujú. temas, sobre qué tan factible es hablar de las emociones para un hombre o aceptar que hay diferencias entre, o sea, entre diversas partes de la sociedad. ¿Sería esto un paso gigante para contribuir a lo que sería la igualdad total de emociones y también la igualdad de género? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de crianza femenina, nuevamente no estamos solamente hablando de darle las herramientas a las mujeres niñas para que sean más niñas líderes, con menos miedo de alzar su voz y de decir lo que quieren, y que es algo que a las mujeres no nos han dado permiso para hacerlo. El permiso lo hemos tenido que buscar nosotras, y nos los hemos dado nosotras mismas. No es solamente eso, también es sensibilizar a nuestros varones y equiparar la carga en casa. Entonces yo creo que al momento en el que se equipara la carga en casa, de los espacios para asumir más responsabilidades en el hogar en cuanto al hombre, es una forma de activamente desafiar esa masculinidad tóxica que les hace pensar que, y uso tóxica como el término que han usado en evidencia, no como un término psicológico, porque yo tengo mis reservas con ese término, pero cuando hablamos de masculinidad hemos visto que la forma en la que los hombres se conectan con su masculinidad puede ser o muy reparadora o puede ser muy dañina. Y esto es basado en evidencia. La Asociación Americana de Psicología sacó anual para el tratamiento emocional de los hombres, tanto jóvenes como adultos, basado en investigaciones que han comprobado de cómo la masculinidad dañina puede ser contraproducente, no solamente para los brotes de equidad en la sociedad, sino también para la existencia de las mujeres y para la existencia de los hombres. Yo hago siempre la analogía de que si a mayor restricción emocional, es decir, que mientras los hombres menos estén hablando de sus emociones, menos permiso emocional tengan, menos permiso para trabajar en su salud mental tengan, más espacio estamos dando para que eso quede todo embotellado, y mientras más embotellado queda, pues se está haciendo como que la tormenta perfecta para que los hombres o sean violentos con otras mujeres tradicionalmente o sean violentos consigo mismos a través de la prevalencia de muertes por suicidio que hay en esta población también. Muchas gracias. Ahora usted, ¿cómo visualiza las condiciones o el campo de trabajo referente a igualdad de género en Panamá, más específicamente? ¿Cómo usted siente que la condición para el movimiento feminista o para luchar de igualdad de género también, porque hay hombres feministas y mujeres feministas, cómo usted prevé que la situación se encuentra y cuál sería para usted la imagen a futuro de las condiciones de trabajo en las cuales está este movimiento? Yo creo que hemos hecho cambios, o sea, yo creo que hay avances que hemos hecho, y me gusta pensar, por ejemplo, en la pandemia. Yo no sé si ustedes lo han recibido, pero casi que más de una vez al mes yo recibo un mensaje de texto alertando sobre la violencia doméstica y alertando sobre la violencia de género, enviado por el Instituto Nacional de la Mujer, junto con un número para denunciar. Para mí, que en Panamá instituciones políticas y gubernamentales estén hablando de violencia de género es grande. Para mí eso es un avance. Y para mí es un avance que estén invirtiendo en iniciativas para concientizar sobre esta realidad que está impactando a muchas mujeres en el hogar. Lo que tú decías anteriormente, Luis, sobre el impacto, y yo creo que es importante ubicarnos en el ahora y ubicarnos en la pandemia para explorar esto que tú me estás diciendo sobre cómo se ve la igualdad de género hoy en día. Yo creo que la pandemia ha traído a luz muchas situaciones de desigualdad y ha traído a luz, por ejemplo, ahora que estamos todos en casa, están los niños en casa, están los padres en casa, están los trabajos en casa, a las mujeres se les ha duplicado y triplicado el trabajo doméstico. Y estamos encontrando que a mayor trabajo doméstico,
no solamente mayor estrés, por ende mayor predisposición a enfermedades cardíacas, que ya también esto está basado en evidencia que las mujeres, una de las principales causas de muerte en las mujeres son las enfermedades cardíacas, las cuales están asociadas al estrés, sino que a la vez, al tener mayor trabajo doméstico, menos oportunidades, menos tiempo, menos energía para poder explorar el trabajo laboral y para poder explorar la autorrealización de la mujer. Entonces yo creo que es súper importante, si estamos hablando de lo que está pasando hoy y de cómo se ve el país a futuro, es pensar en lo que ya la pandemia ha traído a la luz. Ha traído a la luz que la violencia doméstica, para quienes pensaban que eso no pasaba, es una realidad. Ha traído a la luz que la carga invisible de las mujeres es una realidad y ha traído a la luz que la corresponsabilidad. Nuevamente, yo creo que los esfuerzos feministas y los esfuerzos para alcanzar la equidad entre el hombre y la mujer tienen que ser tanto correctivos en el sentido de tenemos que seguir instaurando políticas públicas que protejan a la mujer, tenemos que seguir instaurando políticas públicas que garanticen el acceso a puestos de liderazgo y que garanticen el acceso a espacios de educación, principalmente educación con intersección de ciencia, tecnología, matemáticas, que son puestos a los cuales las mujeres típicamente no gravitan, usualmente gravitan a estas profesiones de cuidado, como la psicología, la medicina, el trabajo social, la docencia, pero también estamos encontrando que estos otros también tienen un impacto importante y ese es a nivel correctivo. Y a nivel preventivo, tenemos que seguir concientizando sobre la importancia de la crianza feminista y tenemos que seguir concientizando que el cambio, para que haya un cambio en la sociedad, y esto yo creo que puede aplicar a todas a todos los problemas o a la mayoría de los problemas sociopolíticos que enfrentamos en Panamá hoy en día, la corrupción, la desigualdad, la falta de acceso a salud, la falta de acceso a educación. Todas estas cosas se corrigen, sí, implementando sistemas, pero también se corrigen a nivel preventivo con hogares donde este tipo de temas no sean un tabú y este tipo de temas no sean un estigma. Abrir espacio y yo creo que ahí es donde entra mi intersección como profesional de la salud mental, especialista en infancia y en adolescencia y también feminista. Tenemos que empezar a concientizar y a psicoeducar a la población que la salud mental es importante y la salud mental para las mujeres y para los hombres es importante y que en ambos casos se ve de manera diferente. Las mujeres tenemos a sentirnos más cómodas con ciertas emociones y los hombres tienden a sentirse más cómodos con ciertas emociones. Entonces lo que hay que trabajar es equiparar esta gama de emociones para que ambos se sientan cómodos con toda la gama que esto incluye. Un dato que quizás sea muy interesante, ahora que estamos tocando el tema de la pandemia nuevamente, sería el de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen o afirman que más del 70% del personal de salud que está ahora mismo trabajando de frente con el tema de la pandemia y de la salud pública son mujeres. O sea, un 70% son mujeres, pero resulta que la mayor cantidad del dinero, o sea, de los mejores salarios, está en los hombres, no específicamente en la mayor cantidad de empleados que son mujeres. O sea, un ejemplo tan claro, pero que nos da entonces a entender que todavía el tema de lo que sería prevenir, o sea, ya no estamos para prevenir este problema, sino que ya lo podemos ver que la desigualdad es y está aquí presente con el tema de la pandemia. ¿Cuál usted diría que sería el método correctivo más aplicable a esta situación de desigualdad de salarios también? Porque al final 70% o más del 70% de mujeres trabajando frente a frente con el tema de la pandemia, cansancio, todo lo que implica ser un trabajador de la salud ahora mismo, para que la compensación no sea tan equitativa, creo que es muy, muy injusto. Sí. Yo creo que hay que instaurar políticas dentro de cada empresa donde la remuneración económica sea basada en competencias y en habilidades y no basada en sexo, y sea basada en aprendizaje académico. Hacer una
una matriz donde todas las personas que en X puesto tengan el mismo tipo de salario base, sea un poco a medida de que vaya creciendo ese salario, sea basado en competencias adquiridas o estudios académicos o experiencia profesional. Y para que esto ocurra, probablemente voy a sonar repetitiva con lo que estoy diciendo, pero para que esto ocurra necesitamos a mujeres en esas juntas directivas para que puedan regular y monitorear que estas políticas empresariales sean respetadas. Porque mientras más hombres tengamos en puestos de liderazgo, menos ojos tenemos puestos como en esta problemática y menos monitoreo tenemos puestas en estas iniciativas para poder justamente reivindicar esa injusticia que tú me lo estás diciendo hoy en día. Yo espero que todas las personas que estén aquí conectadas y que estén viendo eso digan, pero ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es posible que el 70% sean mujeres y son las que probablemente están haciendo el doble del trabajo de los hombres o triple el trabajo de los hombres? No, probablemente lo están haciendo, porque no solamente están trabajando en su trabajo remunerado, sino que están invirtiendo también tiempo en el trabajo no remunerado, que es el cuidado del hogar. Así que yo creo que tener a mujeres en puestos de liderazgo ayuda a instaurar estas políticas, monitorearlas y asegurarse que se estén ejerciendo de una manera justa y responsable. Ahora que usted menciona el tema de las juntas directivas y puestos de liderazgo, más que todo liderazgo, el panorama en el cual vemos países como Alemania, Nueva Zelanda y Taiwán liderados por mujeres respecto al control de la pandemia, creo que es un tema que se ha hablado bastante, cómo se ha sobrellevado el tema, cómo han solucionado, disminuido los contagios. Vemos que quizás sí hay mucha razón en el tema de que las mujeres, hasta cierto punto, si se les da el poder, si se les da el lugar, el espacio, pueden hacer un trabajo más equitativo para todos, tanto para mujeres y para hombres. Porque al final la pandemia, este virus no define quién es mujer. Lo van a hacer. Exacto, correcto. O sea que totalmente, si se le da la oportunidad a las mujeres, podemos ver un panorama equitativo para todos y también un panorama en el cual todo aquel que es de una minoría, una mayoría se va a ver beneficiado. Lo correcto, ¿cierto? Absolutamente. A mí no me parece coincidencia y me encanta que hayas hablado de Nueva Zelanda, porque no lo hablé yo, pero yo estoy hablando del liderazgo de Jacinda Ardern a lo largo de esta pandemia, que no solamente ha sido un liderazgo eficiente en el sentido de que erradicado el coronavirus, creo que ya esta semana alcanzaron los 70 días sin brotes nuevos y justamente, bueno, y estamos evaluando los rebrotes que han ocurrido en otros países y tenemos un plan de acción por si eso llega a pasar en Nueva Zelanda. O sea, no solamente en el sentido de que ha sido eficiente, le ha ganado, y para mí esto es una de las cosas más impresionantes de su liderazgo, cuando vemos los números, creo que era el 75 u 80%, quizás un poco más, el 80% de las personas en Nueva Zelanda aprueban su liderazgo. ¿Tú sabes lo que es tener un país donde el 80% de tus ciudadanos estén de acuerdo con las medidas que tú tomaste? Y adicional a eso, cuando vemos sus conferencias de prensa o vemos cómo manejó la pandemia, la vemos en su casa, con su hija, acabada de dormir a su hija, acabada de leerle el cuento de las buenas noches. Hemos visto un liderazgo vulnerable, hemos visto un liderazgo honesto, y esa es la pieza clave que las mujeres podemos traer a esta conversación. O sea, el feminismo no es mujeres pueden más que los hombres y lo van a hacer mejor que los hombres, aunque hay algunos casos donde es así, y hay algunos casos donde los hombres también pueden hacerlo mejor que las mujeres. El caso es cómo traemos a la ecuación la naturaleza de la mujer y el valor de la mujer a estas tomas de decisiones que, pues mundialmente ya estamos viendo que tienen muchísima más rigurosidad, muchísima más eficiencia y mejores resultados. Y tú mencionaste otros países como Taiwán, también lo podemos ver, por ejemplo, en el Reino Unido. La estrategia del Reino Unido, con el primer ministro del Reino Unido,
y, por ejemplo, la primera ministra de Escocia, que son parte del Reino Unido, son drásticamente diferentes. Lo Tú puedo me decir preguntas a con, mí. lo puedo decir con certeza que he estado aquí, que a la final la decisión del primer ministro Boris Johnson es muy optimista. En cambio, la de la señora Sturgeon fue más que todo, ella se enfocó en basarse en ciencia, basarse en implementar datos estadísticos y puntos específicos que a la final se ponen a ver de que se comparan ambos y es como, bueno, uno se está dando a entender como que él esperaba que sucediera esto, pero no iba a tomar una decisión. En cambio, ella actuó más a tiempo. Por ejemplo, aquí no hubo una cuarentena como tal. Yo Ujú. creo que fue uno de los pocos que en verdad cumplió la cuarentena, pero la mayoría de la gente estaba haciendo lo que quería en Reino Unido, en Inglaterra como tal, pero en Escocia la situación era muy diferente. Como Sí, usted dice, y cuando tú me preguntas a mí, yo no veo coincidencia con los liderazgos femeninos y su éxito en poder manejar estas situaciones de crisis. Para mí y yo me pongo a pensar, le agrego otra pregunta de curiosidad y digo, bueno, ¿y por qué será así? O sea, ¿por qué será? Y es por esto, o sea, lo decía en las últimas elecciones cuando hicieron un panel de los derechos humanos que participó se me olvidan los nombres, en ese momento tenía todos los nombres súper frescos y ahora se me fueron todos. Participó el candidato, el que estaba corriendo con Lombana, participó la licenciada Ana Matilde Gómez, participó la que estaba corriendo como vicepresidente del FAD y empezaron a hablar sobre la representación de las mujeres. Entonces, decía el candidato el candidato, el vicepresidente, el candidato Lombana, decía, bueno, deberíamos tener más representación. Y decía la licenciada Ana Matilde, bueno, tenemos una ley que garantiza el 30%, pero deberíamos tener 50%. Y luego dice la candidata de vicepresidenta del FAD, ¿y por qué no 100%? Entonces, yo creo que este tipo que lo que fue cómico, obviamente, porque la respuesta del público fue, pues, primordialmente mujeres que dijeron, bueno, sí, ¿por qué no 100%? Entonces, si ya sí. tenemos años donde el 100% de las juntas directivas han sido de hombres, ¿por qué no pensar en un 100%? Por supuesto que eso ya no estamos hablando de equidad y es toda la lucha de esto, ¿no? Pero a un nivel fuera de la comedia o fuera del humor, yo creo que es importante pensar que la razón por la cual muchas de estas mujeres han tenido mucha más rigurosidad en su manejo y han sido más basadas en evidencia y han sido más pensadas, es porque nosotras sabemos que llegar a esos puestos no es fácil. Y lo sabemos porque nos ha tocado trabajar el doble o el triple que muchos hombres para llegar a esos puestos. Por ende, eso también sirve de evidencia para demostrar, tú lo decías, no solamente pueden, no están demostrando que quizás lo pueden hacer, estamos demostrando que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Yo estoy pensando a nivel también mundial, estas niñas y estas adolescentes que sueñan con ser líderes mundiales, qué rico que tengan esta representación de mujeres que están haciendo un trabajo genial y un trabajo de muchísimo reconocimiento en su rubro para demostrarles que ellas también lo pueden hacer y es que ellas también pueden alcanzar a eso porque se lo merecen, porque nosotras merecemos puestos de liderazgo y merecemos puestos de toma de decisiones porque tenemos las habilidades para lograrlo. Y respecto al tema de la ministra de Nueva Zelanda, también ella asumió el poder eh, estando embarazada. O sea que al final que el pretexto de que porque una mujer esté embarazada no me puedo hacer el mismo trabajo y por eso no la contrato, vemos que está erróneo, totalmente erróneo. Así es. Y el panorama es interesante. En la actualidad, dependiendo de cómo se vea, puede que una parte suene pesimista respecto a la pandemia, pero si nos vamos a estos países liderados por mujeres, nos damos cuenta de que en realidad hay argumentos y hay base por la cual se puede hablar de que las mujeres harían un trabajo mejor que hasta ahora muchos hombres no lo han hecho, porque han seguido eligiendo a presidentes hombres en diversos países del mundo, pero la situación no cambia, la situación es la misma. En cambio, estos países que eligieron mujeres durante una crisis global se dan cuenta de que los resultados son muy diferentes. Así es, así es. Y yo creo que eso también para las mujeres, y lo vi en las últimas elecciones, vi a muchas mujeres más entusiasmadas en
involucrarse más en la política al ver a mujeres como Ana Matilde Gómez corriendo para presidente bajo un partido independiente. Entonces, cada cosa, nuevamente, cada decisión personal que las mujeres tomemos es una decisión política. Tú mismo lo acabas de decir con el estar embarazada y asumir un puesto de liderazgo. Lo personal es político y está demostrando que para poder hacer eso necesitamos corresponsabilidad en el hogar y necesitamos a políticas también públicas que apoyen, por ejemplo, la licencia de paternidad y que apoyen el involucrar al hombre más en la crianza de los hijos, más allá del apoyar económicamente, es apoyar emocional, de tiempo, mentalmente también, educativamente. Entonces, sí, yo creo que se están abriendo conversaciones importantes que me gusta que lo hayas traído porque yo creo que también le agregan una luz esperanzadora a las realidades que también, de desigualdad que también ha traído esta pandemia. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a mi compañera Carla, la cual se va a encargar de mencionar algunas preguntas extras que son un poco no tan alineadas al tema, al programa. Así que, bueno. Súper. Gracias, Luis. Es como un flash round de preguntas que nos hicieron llegar. Y la primera sería, ¿cómo aconsejaría usted a una mujer que está siendo reprimida en un ambiente laboral mayormente formado por hombres? Yo creo que lo importante es, bueno, yo no quiero meterme aquí en aconsejar porque hay obviamente partes de la historia que no conozco y creo que es peligroso decir qué hacer, primero porque es una posición que no me corresponde y dos porque pues sería irresponsable de mi parte hacerlo. Sin embargo, yo creo que una vez que se perciben que hay políticas de la empresa o que no hay políticas de la empresa que nos puedan proteger, yo creo que el primer lugar que hay que buscar es un departamento de recursos humanos. Y a partir de ahí, entonces, abrir la conversación sobre nuestro malestar, nuestra incomodidad, para ver eso cómo se transforma. Y si eso no está abriendo el camino para que haya una conversación de transformación de políticas, yo creo que entonces es importante explorar otros medios que garanticen la salud física, la salud emocional y la salud financiera de la mujer, que es súper importante. Sí, y hay otra pregunta que, ¿qué consejos psicológicos brindaría usted a aquellas chicas que se sienten inseguras a lanzarse a lograr sus metas debido a las predisposiciones sociales? Esa es una pregunta difícil, porque yo creo que también en este proceso de deconstrucción y en este proceso de estar cómoda con tus propias habilidades y en tu propia piel y con tus propias experiencias de vida, es algo que tenemos que reclamar cada una, porque no estamos viviendo en una sociedad que nos va a honrar eso y que nos va a admirar y no estamos viviendo en una sociedad que nos va a celebrar esos logros. Bajo esa premisa, entonces yo creo que es súper importante el concepto de la sororidad, que es asociarnos y afiliarnos con otras mujeres que están en un proceso de deconstrucción similar al nuestro, porque muchas veces nos podemos empezar a ver a nosotras mismas a través de los ojos de otras mujeres. Lo que quiero recordar, quiero conectarlo con lo que yo decía al inicio del conversatorio, que es la imagen de la mujer ha sido conceptualizada, definida y valorada a partir de un ojo patriarcal y de un ojo machista. Entonces, en ese sentido, el valor de nosotras ha sido también dictaminado por esa misma vía. Y si nosotras queremos empezar a sentirnos más seguras, tenemos que desaprender eso poco a poco y tenemos que reaprender mirarnos a nosotras mismas con otros ojos, posiblemente más compasivos y más sororos, y ahí es donde yo entro el concepto de la sororidad, que nos puede ayudar a desafiar estas preconcepciones y nos puede ayudar a decir, oye, ¿por qué te da miedo atreverte a hacer tal cosa si mira este hombre que tiene la mitad de los estudios o de la experiencia que tú tienes y no le dio miedo a atreverse? ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti, no? Entonces, yo creo, y también la representación, o sea, visibilizar a otras mujeres. Ayer precisamente compartí una imagen que decía algo como
quiero ser el tipo de mujer que anima a otras mujeres a darse cuenta que si yo pude, ellas también pueden. Entonces, tener de la mano a modelos a seguir, a mujeres a las cuales yo estoy viendo y que estoy admirando, que pueden ser tanto en Panamá como en el mundo, aunque en Panamá hay un montón, solamente tenemos que buscarlas y hay un montón en nuestra historia. Eso también puede ayudar un poco a desafiar esta sensación de no soy suficiente o estas inseguridades que muchas mujeres cargamos. Sí, ahorita mismo actualmente vivimos que a veces nos tenemos celos entre nosotras mismas y no nos apoyamos, y eso debería cambiar, porque entre más nos apoyemos, más crecemos y más nos oyen y más nos ven. Por supuesto, es como lo decía una psicoanalista y feminista, Juliette Mitchell, que es una de las frases que más me gusta, que decía, las mujeres contra mujeres es la trampa del patriarcado. Mientras más energía estamos utilizando en atacarnos y competir nosotras mismas, más energía le estamos dando al patriarcado para que gane, cuando podríamos estar apoyándonos y ayudándonos a salir cada una de nuestro huequito. Y una vez que yo estoy en un puesto de más privilegio, ayudar a la que viene atrás para que esté conmigo, ¿no? Y eso ayuda a crear también un panorama un poquito más equitativo. Ok. Aquí preguntan, ¿qué valores debemos reforzar en nuestras familias para mejorar esta situación? Bueno, a mí me encanta cuando yo hablo de la crianza feminista, lo mencioné anteriormente muy por encima, pero lo explico un poco mejor ahorita. Me gusta hablar y hablo de crianza feminista porque para mí esa es como la receta para llegar a un hogar más igualitario. Yo creo que la crianza feminista tiene 3 partes. La primera es la crianza de niñas líderes, niñas que sean más seguras de sí mismas, que estén más en confianza de que pueden lograr sus sueños y de que pueden lograr sus metas y de que tienen permiso para alcanzar sus logros, ya sea académicos, profesionales, personales, emocionales, cualquier tipo de logro que tengan. Eso por un lado. O sea, y yo creo que estamos haciendo y hemos hecho mucho avance en ese sentido. O sea, yo creo que hemos podido criar a niñas un poco más confiadas y un poco más seguras de sí mismas. La segunda parte o el segundo ingrediente para mí en esta crianza feminista es sensibilizar a nuestros varones. Porque si sensibilizamos a nuestros varones, eso significa que los hombres recurren cada vez menos a la violencia, tanto hacia las mujeres, así como hacia ellos mismos. Y mientras más sensibilizamos a los hombres también, menos amenazados van a estar de que las mujeres lleguen a su plenitud o a su realización profesional, porque pueden entender que en este mundo hay espacio para que ambos alcancemos nuestros logros. No tienen que ser una parte de la historia de los hombres y una parte de la historia de las mujeres. Podemos vivir en un mundo donde ambos tenemos nuestros logros. Y la tercera clave para mí en esta crianza feminista es la corresponsabilidad en el hogar. Entonces, tener conversaciones abiertas entre la pareja. Si hay una familia, pues donde hay 2 personas en casa, donde el padre pueda hacerse más cargo de la crianza y pueda hacerse más cargo de la carga doméstica y pueda hacerse más cargo de la carga mental que muchas mujeres tienen hoy en día, también estamos abriendo un camino para llegar a más equidad en esta sociedad. Entonces yo diría que en esos 3 puntos, obviamente unos en mayor o menor escala, dependiendo de la realidad de cada persona, podemos hacer cambios desde el hogar para alcanzar la equidad. Aquí también tenemos cómo podemos tener mayor iniciativa para hacer de nuestro trabajo algo que llegue y ayude a muchas personas que muchas veces no se nos inculcó esa proactividad. Uh-huh. Bueno, yo creo que empieza con una sola voz. Yo aquí voy a hablar un poquito desde mi experiencia en redes sociales y mi experiencia en la creación de contenido y la psicoeducación en precisamente estos temas de salud mental, crianza y feminismo. Yo empecé con un deseo de querer psicoeducar y empecé haciendo una cuenta de Instagram y empecé escribiendo para mi blog y luego de ahí se transformó a
conversatorios, se transformó a podcast, se transformó a hacer más cosas. Entonces, yo creo que lo importante es arrancar, no importa por dónde, pero arrancar y compartir esos conocimientos que tú tienes, porque tú no sabes al final del día a quién le puedan funcionar y con una persona que te escriba y te diga, me encantó tu artículo, no lo había pensado de esa forma, aprendí, es más que suficiente, no necesitas más nada. Con una persona que te lo diga es suficiente, es una persona a la cual tú le llegaste. Y yo creo que entre todas y todos tenemos que empezar a ser más agentes de cambio en ese sentido, y tenemos que empezar a compartir más y tener más efecto dominó y a ser más generosos y menos egoístas con nuestros conocimientos y menos egoístas con nuestros aprendizajes, porque al final estamos viviendo todos en el mismo país. Entonces, lo que tú te quedes para ti, lo único que va a hacer es que va a ser contraproducente para la sociedad en la que vivimos. Y si tú puedes dar un granito de arena para hacer de este lugar un lugar más amable, más respetuoso, más sano para vivir, hazlo. No importa por dónde empieces, pero hazlo, y así poco a poco vas ganando también la confianza de que tu valor, tu trabajo vale, y de que tu voz tiene una importancia en este mundo. Y aquí nos hacen preguntar relacionado a su artículo, que ¿por qué el término empoderamiento femenino no es el más apropiado para mejorar la calidad de condiciones para ambos sexos? Ok, yo tengo reservas con el término empoderamiento femenino porque yo creo que excluye a una parte importante de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de empoderamiento femenino, estamos hablando no solamente de eso, sino que envía un mensaje erróneo. Voy a ir con las dos respuestas. La primera, cerramos la oportunidad a mujeres que necesitan otras cosas básicas, pero no por eso menos importantes, como acceso a educación o acceso a salud, acceso a tomar sus propias decisiones en relación a la salud reproductiva. Cuando vemos la cantidad de niñas, adolescentes embarazadas, nos damos cuenta que la salud sexual y la educación sexual en Panamá es deplorable. Y esto, o sea, si nos enfocamos en el empoderamiento femenino, es decir, en que una mujer sienta que lo puede lograr y que lo puede hacer todo, para mí, aun cuando es un mensaje positivo y esperanzador, no es un mensaje muy práctico, no es un mensaje con acciones. Y lo segundo es que muchas veces ese mensaje de empoderamiento femenino es las mujeres todo lo pueden hacer y tienen como que esta capa de superheroínas que pueden manejar la casa y que pueden manejar el trabajo y que pueden manejar su relación y que pueden manejar sus hijos. No es cierto. Las mujeres no lo pueden hacer todo al mismo tiempo y es injusto vivir en una sociedad que espera que sí lo hagamos. Me estoy acordando de un podcast que escuché hace un par de semanas con Oprah y con Sheryl Sandberg, que es la directora financiera de Facebook, y ella decía, las mujeres lo pueden hacer todo, pero no lo pueden hacer todo al mismo tiempo. Yo no puedo criar a mis hijos y tener plenitud laboral y tener una relación sana y encargarme de todo del hogar todo al mismo tiempo. Entonces, para mí ese término de empoderamiento femenino es un mensaje atractivo, pero un poco vacío en relación con iniciativas prácticas que se pueden hacer en esta sociedad. Y prefiero hablar en ese sentido con el término feminismo, porque me parece que engloba un poco mejor las acciones que se pueden tomar para llegar a una sociedad más equitativa, que es el único objetivo del feminismo, es llegar a una sociedad más equitativa. Sí, al final somos seres humanos también y necesitamos el espacio para tomarnos un tiempo y decir, sabes, no lo puedo hacer porque ahorita mismo estoy abrumada o simplemente no lo quiero hacer tampoco. Así es, así es. Y bueno, sí, es bien interesante porque yo no usaba el término mucho, pero sí estaba familiarizada con ese término y lo oía y para mí estaba bien hasta cuando leí el artículo y ya oyéndola se me aclaró un poco Claro, o sea, ojo,
yo tampoco voy a ser policía de las palabras de la gente. Yo soy muy cuidadosa con mis palabras porque yo, bueno, escribo y aparte me encanta comunicar y me encanta usar las palabras adecuadamente. Sin embargo, yo sí creo que es importante cuestionar qué estamos apoyando y por qué lo estamos apoyando. Entonces, por ejemplo, vi una taza que dice las mujeres son increíbles, o veo un t-shirt que dice las mujeres son increíbles. Antes de comprarlo, cuestiona un poquito. O sea, ¿esa plata a quién va? Le va a una empresa que gana miles de millones de dólares capitalizando con productos como esos cuando tienen a mujeres en estas compañías, en estos lugares donde están ganando poquitísimo en condiciones laborales horribles, o sea, casi esclavitud. Entonces, ¿a quién le estoy dando mi dinero? ¿Le estoy dando mi dinero a una mujer para que realmente salga de la pobreza o le estoy dando mi dinero a una compañía que está capitalizando con una mujer en pobreza? Y esas cosas hay que cuestionarlas. Y entonces, para mí esto, o sea, hablar del término empoderamiento femenino es un poco abrir el espectro a cuestionar lo que estamos apoyando. O sea, si no viene con cosas de acción, si no viene con cambios tangibles, con políticas en las empresas, con políticas públicas, con políticas, y es lo mismo que, por ejemplo, lo vemos recientemente con los casos de racismo en Estados Unidos, que han salido todas estas empresas diciendo, sí, antirracismo, 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 ok, genial, antirracismo, pero ¿qué estás haciendo tú en tu empresa para garantizar que las personas afrodescendientes no estén discriminadas y tengan la misma calidad y el mismo acceso a oportunidades que las personas blancas, que son las personas que primordialmente están ahí? Entonces yo creo que hay que siempre cuestionar un poquito en qué estamos invirtiendo nuestras energías y en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, porque el dinero es un documento moral y puede hacer mucho bien, así como puede hacer mucho daño, y hay que empezar a cuestionarlo un poco más. Sí, gracias por eso. Aquí nos hacen la pregunta de, ¿hacen realmente la diferencia o causa algún cambio el usar artículos temáticos al feminismo? Digo, nuevamente, yo creo que todas hemos pasado por un momento donde nos compramos un t-shirt. Yo tengo un t-shirt que dice las 4 feministas de la década de los 60 que admiro, y tengo una taza que dice el futuro es femenino, y he invertido, tengo cuadernos que dicen feminismo. O sea, creo que no está mal hacerlo. Sin embargo, yo creo que esa no debe ser la única vía para poder apoyar el movimiento. O sea, yo creo que tenemos que hacer cosas y, por ejemplo, cuando yo hago espacios como estos, o cuando yo escribo sobre la crianza feminista, o cuando yo hablo sobre la equidad de la mujer y la carga invisible de la mujer, y hablo sobre la equidad en casa, para mí esas son cosas tangibles en las cuales yo estoy aportando para el movimiento. Entonces yo creo que hay que buscar y esto es la belleza del movimiento político, porque el feminismo es un movimiento político, y la belleza de la participación política es que no se ve de una sola forma. O sea, tú puedes desde hablar hasta visibilizar un movimiento, hasta ir a una protesta, hasta votar. Entonces, hay diferentes formas de participar políticamente. Para mí es importante decir, más allá de está bien que compres o no artículos sobre el feminismo, es que eso no sea lo único que haces para relacionarte con el feminismo. O sea, trata de complementarlo con algo que quizás hasta puede ir en sentido con tu profesión. O sea, yo hablo de la crianza feminista porque para mí es la intersección de mi profesión y esta creencia sociopolítica. Pero para una banquera puede ser una clase de finanzas para mujeres, o para una publicista puede ser cómo mercadearte sin miedo, cómo vencer tu miedo a mercadear, no sé. O sea, y ahí es donde entra la creatividad de cada una para ingresar a esta lucha y a esta participación política desde donde podemos y desde donde queremos. No existe una sola feminista y no existe una sola forma de ser feminista. Pero el feminismo no es pasivo en el sentido de compro un artículo o hago tal cosa y ya por eso soy feminista. Involucra estar
participando activamente en este tipo de conversaciones y en otro tipo de concientización sobre el tema. Y, por ejemplo, yo en lo personal no soy experta en el tema, trato de leer, trato de educarme y aprender un poco para cuando yo oiga a alguna persona decir algo sobre estos temas, poder crear concienciación, por así decirlo, que Sí. o poder, sabes, las cosas no son así, o tienes este concepto mal, y ir ayudando a las demás personas que también sepan un poco de este tema. Claro, y eso también es participación política. Probablemente es una de las participaciones políticas más importantes, es poder en mis grupos cercanos donde yo estoy, ¿cómo estoy hablando de este tema? O sea, cómo estoy reaccionando frente a chistes machistas? ¿Cómo estoy reaccionando frente a comentarios machistas? ¿Cómo estoy reaccionando frente a stickers, los memes, los GIFs? O sea, ¿cómo estoy utilizando mi plataforma, sea cual sea, para concientizar sobre este tema? Yo creo que has dado en el clavo con eso, Carla. Yo creo que es un poco hacerlo a nuestra manera y hacerlo es donde podemos, pero hacerlo. Eso es lo más importante. Sí, es como, sabes, he oído comentarios súper feos y es como que me da como algo en el corazón, porque es triste ver a las personas comentar sobre un tema y no saben mucho del tema, y es como que Así es. bien, para mí es bien triste. Bueno, gracias por esta contribución que ha sido como el punto clave para mí. Qué bueno. Sí. Aquí preguntan, ¿podría hablarnos de maneras de abordar la sensibilización sobre paridad de género dentro de una organización? Sí, o sea, me encanta esta pregunta porque yo creo que hay tantas formas de hacerlo. O sea, yo creo que o sea, puedes invitar a un especialista para hablar a la empresa acerca de la importancia de la paridad de género, por ejemplo. O revisar qué está pasando. Muchas veces nos rompemos la cabeza tratando de pensar como que en estrategias para resolver conflictos cuando eso probablemente ya existe. Posiblemente ya existe un entrenamiento sobre paridad de género en las empresas. Hay un documento en Google por ahí escondido que está esperando ser usado por ti. Entonces, yo creo que es importante hacer la investigación. Hay muchos recursos del feminismo y hay muchos recursos de la paridad de género, no solamente en Panamá, alrededor de países como Argentina, como España, que están haciendo cambios importantes en este sentido, países como Nueva Zelanda, o sea, ya países como Finlandia, que están hablando sobre este tema. Y yo creo que es importante, nuevamente, hay diferentes maneras de hacerlo. Otra manera puede ser empezando un comité de paridad de género, por ejemplo, en la empresa, y que incluya diferentes rangos ¿cuál es la palabra? Como rangos como de laborales, o sea, que no sea solamente como empleados en una sola área, sino que tenga una participación quizás de alguna gerente o de alguien en una junta directiva, o sea, que sea como de posición, puede ser, como interdisciplinario en ese sentido, y pensar con otra gente. A veces dos cabezas y tres cabezas y cuatro cabezas piensan mejor que una, entonces si ya hay personas dentro de la empresa que están interesadas en este tema, yo me empezaría por ahí, empezaría por identificarlas y quizás empezar un comité que busque sensibilizar o busque traer cosas nuevas, y entonces ahí pueden empezar a hacer actividades. Por ejemplo, yo he participado en empresas que hacen cosas como Breakfast and Learn, que es como hacer un desayuno y yo he sido la especialista que habla acerca de la importancia del feminismo. He visto empresas que hacen un coffee break, que es que a las 4 de la tarde, una vez al mes, hablan acerca de un tema sobre los derechos humanos. Entonces creo que hay diferentes formas de hacerlo, y de repente una buena forma de concretarlo o para que salgas de aquí como con una idea de acciones a tomar, puede ser como que pensar en 4 o 5 personas dentro de la empresa en diferentes puestos que puedan un poco conformar este primer comité y pensar sobre maneras para sensibilizar en este sentido.
Sí. Bueno, yo tengo una pregunta personal y es porque estoy estudiante de psicología y vemos que en esta carrera no hay muchos hombres porque dicen que esta carrera es como para las mujeres que son como más cuidadoras y más. ¿Cuál es su opinión de ese punto? De ese fenómeno. Sí. Bueno, yo he visto con mucho orgullo y con mucha esperanza que eso está cambiando. Está cambiando lento, pero está cambiando. En mi época había un solo hombre en mi clase. Y la última vez que di clases, que fue en enero de este año, habían alrededor de 5 o 6 varones en un salón de 37 personas. Y ese era solamente un grupo. Estamos hablando de otros grupos donde habían muchos más varones. Yo sí creo que, por supuesto que tiene que ver con el la comodidad que tienen los hombres en relación con los temas emocionales y la comodidad que tienen los hombres en relación con temas de salud mental. Me parece importantísimo tener a más hombres psicólogos precisamente porque mandan un mensaje grande de que cuidar de tu salud mental no te hace menos hombre, al contrario, te hace más valiente, y eso no tiene género, la valentía no tiene género. Y yo creo que también da oportunidad para que más hombres busquen apoyo psicológico al ver que hay más hombres psicólogos. Eh, yo creo que en la medida en la que poco a poco vayamos desmitificando esta creencia de que los hombres no son emocionales, o que sentir es de mujeres, o que cuidar es de mujeres, vamos a ir viendo un incremento en profesionales de salud mental, hombres, que va a ser súper rico la conversación, porque yo a veces estoy en reuniones con otras profesionales de salud mental y pienso, wow, qué oportuno y qué necesario sería tener una voz de un hombre en esta conversación, o en este proceso de toma de decisiones. Sí, igual también, por ejemplo, no solo en esta carrera, sino hay muchas carreras que vemos que solo las toman las mujeres, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de enfermería. Todas estas carreras o sea, tú ves la mayoría son mujeres. Y eso, pues como tú dices que, ¿sabes? Es necesario y también sería interesante porque hoy es un punto de vista en ese lado masculino y sería bueno tener más profesionales de estas cátedras masculinos. Así es. Bueno, y tradicionalmente los hombres son mucho más directos, son mucho más asertivos, son mucho más, no les da tanto miedo tomar decisiones, son más como rápidos en ese sentido. Y no es, por eso te digo, o sea, no es una cosa más que la otra, o sea, no es, necesitamos a más mujeres que piensen mejor las cosas y que tengan más calma y que puedan ver todo el panorama, eso es importante, pero también necesitamos una voz de alguien un poco más decisiva y que diga, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es algo que ya los hombres establecidos hoy en día como hombres adultos traen a la conversación, que es un valor súper importante. Entonces, nuevamente, no es una cosa sobre la otra, es la combinación y la equidad de ambos valores y de ambas actitudes lo que yo creo que va a empezar a hacer la diferencia. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas que están aquí en el chat, las voy a ir leyendo. Nicole Herrera comenta, el cómo estén diseñadas las políticas públicas influye sin duda alguna muchísimo en la brecha de género. Existen políticas públicas, sin embargo, que su contenido sea en beneficio de la mayoría, es lo grueso del asunto. De Gabriela Salazar, ella hace una pregunta de que si se ha superado de cierta manera la desigualdad en el ámbito laboral en Panamá. Hay políticas, o sea, era un poquito lo que yo mencionaba anteriormente, hay políticas que garantizan la representación de mujeres en puestos de liderazgo en empresas gubernamentales. Ahorita mismo todas las empresas gubernamentales, todas las juntas directivas de empresas gubernamentales están
necesitan tener al menos 30% una representación de mujeres. Y hay iniciativas como esta, la iniciativa de paridad de género, así como la Asociación de Directoras de Panamá, creo que se llama así, que buscan entrenar a mujeres en estos puestos de liderazgo precisamente para eso. Y eso tiene un impacto directo en la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Adicional a eso, necesitamos políticas públicas también que garanticen licencia de paternidad y que exijan la corresponsabilidad del hombre en el hogar para que la mujer tenga más tiempo para reinsertarse en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que muestran los números? O sea, hay más mujeres graduadas, sin embargo, hay menos mujeres trabajando. Y eso tiene una relación directa con el poco tiempo y la poca energía que tienen las mujeres luego de hacer todo el trabajo no remunerado del hogar. Aquí Fátima pregunta, hablamos de empoderamiento femenino, de igualdad de género, pero las leyes no apoyan. ¿De qué manera podemos garantizar o aportar a que realmente sean efectivas y que sobre todo llegue a la población más vulnerable, que son nuestras mujeres indígenas? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que también la representación de mujeres indígenas en puestos de liderazgo es súper importante. Por ejemplo, la diputada Petita Yarza, que niñas estén viendo esa representación en la asamblea, les da la voz y les da la confianza de que ellas también lo pueden lograr. Entiendo la frustración de lo que dices, que tenemos políticas, pero no se ejercen, y si no se ejercen en ese sentido, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotras, es conocer muy bien las políticas que nos protegen para identificar los momentos en donde no se respetan y poder regularlas. Por ejemplo, hay una política que dice que es ilegal que tú le preguntes a una mujer su estado civil cuando la contratas. Y eso es algo que muchas empresas hacen y no lo ejercen. Hay políticas públicas que protegen a las mujeres embarazadas que están trabajando y protegen la licencia de maternidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante educar a las mujeres, a todas las mujeres, en sus derechos. ¿Cuáles son tus derechos y cuáles son las políticas públicas que te protegen para poder utilizar nuestra voz? Y en ese sentido, sí es darle las herramientas a todas las mujeres en todas las clases sociales y en todos los niveles de educación para que sepan esto es justo y esto no es justo, y esto es legal y esto es ilegal, y puedan hacer valer su voz, porque muchas veces no lo hacen porque no saben que lo pueden hacer. Y por ejemplo, hay políticas en relación con la educación sexual, por ejemplo, de cuando una mujer se puede hacer una operación, una operación para no quedar más embarazada, que hay un montón de regulaciones que le piden a la mujer que no le piden al hombre. Y eso hay que apelarlo, eso hay que revisarlo y eso hay que visibilizarlo. Y ahí es donde el tema de las redes sociales entra en juego en el activismo público y en el activismo político. No es solamente las redes sociales, pero las redes sociales alcanzan muchísimo. Y hacer este tipo de comentarios a través de redes sociales puede empezar a ganar una atracción importante hacia este tipo de cambio. Sí, y también pregunta, por otro lado, en el ámbito educativo, ¿cómo manejar este tema? Los niños y jóvenes son los generadores del cambio en todos los temas que actualmente se tratan. Sí, y en ese sentido, entonces, es importante, es que siento que me estoy repitiendo, pero es que yo genuinamente creo que hay parte de la ecuación es involucrar en la educación socioemocional de los varones. Esta lucha no la podemos hacer solamente nosotras. Eso es empoderamiento femenino nuevamente. No es solamente, o sea, nosotros somos el 50% de la población. No podemos hacer cambios si solo somos nosotras las que nos estamos involucrando. Y en ese sentido, entonces, los aliados feministas, que son los hombres, que tienen una posición de aliados para precisamente proteger, garantizar, acompañar y apoyar a las mujeres en esta lucha, tienen una responsabilidad importante de hacer valer su voz y que tú lo mencionaste, Carla, con el ejemplo de los círculos cercanos, o sea, y ahí es el primer lugar donde los hombres pueden empezar a desafiar esto, con sus propios amigos, con sus propios hermanos, que sabemos que en esos círculos la objetificación de la mujer está a la orden del día, la invisibilización de la mujer está a la orden del día, y ahí es donde hay un verdadero cambio. O sea, no me digas que eres un aliado
solamente y no vayas a la marcha solamente. Yo quiero ver que en los lugares incómodos tú estás usando tu voz para desafiar estas creencias de inequidad y estas creencias machistas que gobiernan ahorita mismo las conversaciones que hay. Entonces sí, tenemos que involucrar a la otra mitad de la población para llegar a una sociedad más equitativa. Sí. Y una última pregunta aquí, ¿cómo fortalecer nuestra salud mental en esta lucha de equidad de Milagros Hansel? No sé si eso es en relación de las mujeres o los hombres. Bueno, la voy a contestar en las dos áreas. Me encanta esta pregunta. Tengo un artículo en mi blog también acerca del desgaste emocional feminista, porque precisamente somos nosotras las que nos la pasamos hablando de esto. Me da mucho gusto ver que hay un par de hombres en esta conversación, y ese es un primer cambio. Espero que después de aquí, esto es algo tangible que pueden hacer, es hablarles a otros hombres de lo que aprendieron hoy, y hablarles sobre maneras en las que pueden apoyar. Esa es la siguiente parte de la ecuación. Y yo creo que es importante proteger nuestra salud emocional, y me estoy acordando de una frase que leí una vez de una colega psicóloga feminista de Chile que decía: nos quieren cansadas de mente, nos quieren cansadas emocionalmente, porque si estamos cansadas de mente y estamos cansadas emocionalmente, no pensamos claramente. Entonces es proteger nuestra energía mental y proteger nuestra salud mental es un acto súper reivindicador y es un acto revolucionario hacia esta lucha, porque nos permite pensar más claramente y nos permite tomar decisiones más inteligentes y más sabias en relación a los siguientes pasos a tomar, y nuevamente compartir esa responsabilidad con los hombres que son parte de esta conversación. No es solamente nosotras alejarnos de la conversación, sino, ok, me estoy alejando para que entonces un hombre empiece también a hablar de esto en diferentes espacios. Muchas gracias, le cedo la palabra a mi compañero Luis. Hola, ya estamos a punto de terminar. No sé si me permite 2 minutos para hacer una última pregunta que acaban de consultar. Sí, dicen, claro. ¿Por qué cuando nace un bebé es solo el hombre quien puede ponerle el nombre legalmente? O sea, solamente el hombre, y el apellido hombre también va primero que el de la mujer. ¿Por qué sería eso? ¿Está esto bien? Voy a contestar esta pregunta con otra pregunta, que es, para la persona que lo preguntó, ¿qué crees tú? Tamara ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú, Tamara, que cuando nace un bebé es solo el hombre quien puede poner el nombre legalmente? ¿De dónde crees que viene eso? Dice que ni idea. Creo que si a alguien se le ocurre, sí, Yo pienso que son estereotipos que ponemos en la sociedad de que ahí nace un bebé, el hombre es el único que le puede poner nombre, o si no está mal, o creo que son estereotipos. Responde que dice cuando le dijo... Sí, disculpe. No, lo estoy leyendo aquí, que cuando se lo dijo, son estereotipos. Correcto. Y aparte de eso son sistemas que han sido creados por los hombres. Entonces, sociohistóricamente, eso pone en evidencia que este tema del feminismo no es necesidad de las mujeres y no es un capricho de nosotras. Es una respuesta ante un mundo que ha sido definido, liderizado y por ende estructurado por los hombres. Y me encanta que te estés preguntando eso, porque significa que estás desafiando estas creencias, y ese es el primer paso. Desaprender esto, y por eso yo hablo de desaprender también, abrirnos a cuestionar esas cosas, desaprenderlas, para entonces hacer cambios tangibles de lo que nos hace sentido o no. Probablemente esto tiene que ir acompañado de alguna política pública que garantice que esto ya sea ilegal en ese sentido. Y hay muchas políticas que están desactualizadas aquí en Panamá, que hay que revisar. Entonces sí, y así nos podemos quedar toda la tarde hablando de un montón de cosas que no hacen sentido, precisamente porque han sido sistemas que han sido establecidos en beneficio, a favor y
en sintonía o cónsonos con seguir manteniendo al hombre en una posición de poder y en una posición de ejercer control por encima de la mujer, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de equidad de derechos, estamos hablando también de esto. Así que genial la pregunta. Perfecto. Queremos agradecerle sobremanera a usted y a los que están presentes, también a los que llenaron el cuestionario, por participar. De verdad, estamos muy agradecidos que usted haya sido la primera en abrir este circuito de preguntas y circuito de conversatorios que vamos a tener. Queremos recordar que la próxima semana, cuando se va a dar el próximo conversatorio, va a estar la exalcaldesa de Xiame, que ganó el año 2014, para el periodo 2014-2019, hablando sobre el rol femenino, pero esta vez un tema más profundo en la política. Y vamos entonces a influenciar el tema de la mujer y cómo debe ser la participación en la política. O sea, 50-50 o quizás un 100%, como hemos visto en el caso de países como Nueva Zelanda, Taiwán y Alemania, en tema de liderazgo. Y muy agradecidos, en verdad estamos muy agradecidos con usted y de verdad muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de haber formado parte, bueno, de este primer encuentro y encantada del proyecto que están haciendo. Yo creo que es súper importante y justamente lo estaba pensando el otro día, esta nueva generación de profesionales que está entrando, están haciendo cosas súper interesantes. Y entonces nada, encantada yo de estar aquí, de poder hablar del feminismo, que me puedo quedar horas hablando de eso. Gracias a ustedes por la confianza depositada y por la apertura y a todos los que escucharon, gracias por quedarse un sábado que sé que es un momento preciado para ustedes en esta pandemia. Estamos todos buscando como un momento relax para desconectarnos. Espero que haya sido provechoso y a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias.